Victoria de Donald Trump en Iowa. El expresidente se impuso con más de 50% de las preferencias en la primera etapa de la carrera por la nominación republicana, reafirmando su dominio sobre el partido. En un lejano segundo lugar quedó Ron DeSantis, segundo de Nikki Haley. Tenemos reporte de nuestro enviado especial. Israel anunció que el fin de la fase intensiva de la guerra en Gaza llegará a su fin en el norte del enclave y que terminará pronto en el sur. A la fecha ya han muerto un total de 24.285 palestinos y más de 61.000 han resultado heridos en una guerra que ya lleva más de 100 días. Y esta madrugada, la Guardia Revolucionaria iraní atacó con misiles balísticos diversos territorios en Irak y Siria. Irán justifica el bombardeo argumentando que se trató de un ataque dirigido hacia objetivos terroristas. En territorio iraquí dicen haber golpeado un cuartel de espionaje israelí. Que tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Francisco Velasco. Es un gusto estar con ustedes. Lo anunciábamos en titulares. Comenzamos este noticiero con el rotundo triunfo de Donald Trump en el caucus de Iowa, donde se quedó con el primer lugar de las preferencias con el 51% de los votos. Muy por detrás quedó Ron DeSantis con 21,2% y en tercer lugar la exgobernadora de Carolina del Sur y también ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley con un 19,1%. Hay que recordar que los caucus de Iowa se repartían 40 delegados de los 2.429 en juego en todo el proceso de primarias republicanas, por lo que aún queda un largo camino que recorrer. Y para profundizar en este tema, nos conectamos con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez, que está justamente en Iowa. Cristóbal, un gusto saludarte a esta hora de la mañana. Quiero comenzar preguntándote cuáles fueron las reacciones de esta primera victoria de Trump. Bastantes reacciones, empezando por el expresidente que dijo que era importante empezar a pensar en la unión del partido. Ese fue su llamado. Le dijo tanto a los liberales como a sus contrincantes que era tiempo de unirse para sacar adelante el país, responder los problemas no solamente nacionales, sino internacionales. Por su parte, Nikki Haley, la exgobernadora para las Naciones Unidas durante la administración de Donald Trump, pues dijo que ya esta era una carrera de dos personas, es decir, del expresidente Trump y de ella, teniendo en cuenta sobre todo los resultados y las encuestas, sobre todo que muestran que ella puede tener mejores resultados en las próximas primarias. Por su parte, Ron DeSantis, que terminó en un segundo puesto a pesar de que las recientes encuestas antes de la votación en Iowa indicaban que iba a quedar de tercero por debajo de Nikki Haley, pues Ron DeSantis en su evento de clausura aquí en Des Moines, Iowa, se empeñó en criticar a los medios de comunicación por el cubrimiento que habían hecho contra él. Además, habló en contra de un fantasma, un enemigo fantasma que catalogó como los grandes medios y grandes mafias que iban en contra de él. Sin embargo, su resultado pues fue también como lo habían pronosticado las encuestas. Cristóbal, la segunda etapa será la otra semana en New Hampshire. ¿Cómo se prevé que será esta contienda? El 23 de enero será esta primaria, es una primaria abierta donde independientes, demócratas y republicanos podrán inscribirse y votar por cualquiera de los candidatos. Se prevé que Nikki Haley tenga muchos mejores resultados. Las encuestas dicen que la diferencia incluso con Donald Trump sería de un dígito y que incluso podría llegar a acercarse y pelear la candidatura en ese estado. Lo que dicen algunos analistas es que demócratas van a aprovechar, teniendo en cuenta que es una elección libre, para inscribirse y votar en contra de Donald Trump a favor de Nikki Haley para tratar de sabotear esta elección republicana. Ron DeSantis, primero, antes de ir a New Hampshire, hará una parada por Carolina del Sur antes de viajar a New Hampshire, donde los resultados para el gobernador de la Florida no son muy positivos. Pero, sin duda, lo que ocurrió en Iowa es una guía de lo que serán las elecciones primarias en Estados Unidos. Es decir, el favoritismo fuerte que tiene Donald Trump podría terminar, y es lo que muchas encuestas y analistas dicen, pues reflejándose en otros estados, y esto haría que, como pasó en el caso de Vivek Ramaswamy, pues termine este precandidato simplemente
haciéndose a un costado y apoyando a Donald Trump. Es decir, lo que algunos dicen es que va a ser más temprano que pronto, teniendo en cuenta estos resultados, que estos precandidatos terminen abandonando sus aspiraciones presidenciales y pues enfilándose a la candidatura de Donald Trump a la presidencia. Bien, la información completa entonces del inicio de esta carrera presidencial con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez. Vamos ahora a Israel, donde el gobierno anunció que está por llegar el fin de la fase intensiva de la guerra en la franja de Gaza. Yoav Galani fue claro al recalcar que dicha fase intensiva acaba en el norte y que pronto lo hará en el sur, donde ahora se concentran los ataques. Sin embargo, aclaró que la presión se mantiene al ser la única vía para conseguir la liberación de los rehenes. A la fecha, 24.285 palestinos han perdido la vida producto de la ofensiva israelí. Escuchemos sus declaraciones. Dejamos claro que la etapa de maniobras intensivas duraría aproximadamente 3 meses. En la zona norte de la Franja de Gaza, esta fase llegará a su fin. En el sur de Gaza, alcanzaremos este logro y terminará pronto. Y en ambos lugares, llegará el momento en que pasemos a la siguiente fase. Seguimos avanzando. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí condenó los ataques de Irán en su territorio y presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas luego que durante la madrugada la Guardia Revolucionaria llevara a cabo ataques en el Kurdistán iraquí, que resultó en al menos 4 muertos civiles y varios heridos. Teherán señala que el bombardeo apuntó a una sede de los servicios de inteligencia israelíes en Erbil. Veamos el informe. La ciudad de Erbil en Irak ha entrado esta mañana en el conflicto regional en torno a la guerra en Gaza. Esta noche, por primera vez desde el ataque del 7 de octubre, la Guardia Revolucionaria iraní ha reivindicado un ataque directo contra elementos israelíes. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció la destrucción del cuartel general de los espías del régimen sionista, el Mossad, en la región del Kurdistán iraquí. Las autoridades políticas del Kurdistán iraquí informaron sobre la muerte de varios civiles, incluido un magnate inmobiliario, así como varios heridos, algunos en estado crítico. Acusan a Teherán de recurrir a justificaciones sin fundamento. El primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, que limita con Irán, condenó una violación de la soberanía del país. En el mismo sentido se pronunció la Casa Blanca. Vamos a seguir evaluando la situación, pero las primeras informaciones indican que se trata de una serie de ataques imprudentes e imprecisos. Estados Unidos respalda la soberanía, independencia e integridad territorial de Irak. Según la agencia de prensa oficial iraní, este ataque en Erbil se produce en represalia por los recientes asesinatos de varios comandantes de la Guardia Revolucionaria y de líderes de sus aliados en Hamas y Hezbollah. También han informado haber apuntado a objetivos en Siria, algunos de ellos vinculados al autodenominado Estado Islámico, en respuesta al doble atentado del 3 de enero en Irán que dejó al menos 84 muertos. Mientras tanto, Rusia confirmó haber recibido una serie de ataques con drones ucranianos durante la madrugada que dejaron al menos 2 niños heridos en la ciudad fronteriza de Voronezh. El Ministerio de Defensa ruso aseguró haber destruido 5 de estos artefactos y que otros 4 más fueron interceptados en la región de Belgorod. El alcalde local dijo que había declarado el estado de emergencia para poder hacer frente al impacto del ataque. Y a propósito de la guerra en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky será el protagonista de la segunda jornada del Foro Económico Mundial. El mandatario se reunirá con líderes empresariales y financieros y después ofrecerá un discurso en medio de sus intentos por seguir reuniendo apoyo para hacer frente a la invasión rusa, luego de que la guerra en Gaza desviara gran parte de la atención del mundo. Vamos a conectar con nuestra enviada especial, Daniela Blandón. Daniela, es un gusto saludarte desde los estudios en Bogotá. Quiero preguntarte, ¿cómo ha transcurrido esta jornada? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para ustedes. El discurso inicial de la jornada corrió por cuenta de Li Qiang, el primer ministro chino. Es el funcionario de más alto rango enviado por el gobierno de Xi Jinping desde 2017. En este discurso llamó a recuperar la confianza mundial que confiesa está erosionada. Dijo que las puertas de China están abiertas y que va a eliminar obstáculos para la inversión. Pero a lo que no hizo referencia alguna fue a Ucrania como
como se esperaba, pues hace un par de días, después de una reunión diplomática que hubo aquí en el marco o en la víspera de esta inauguración del Foro Económico Mundial, hicieron un llamado los asesores nacionales de más de 80 países para que China convenciera a su socio Rusia de que se siente en la mesa de negociaciones y dar por terminada la guerra en Ucrania, que ya va a completar 2 años. Pues el primer ministro chino no hizo referencia alguna a este tema. Quien posiblemente sí la hará será el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien después de reunirse con varios de los representantes de los países aliados aquí en este foro, va a pronunciar su discurso en las horas de la tarde y en el que seguramente va a presionar para que le apoyen en su plan de paz de 10 puntos que incluye, entre otras cosas, que le ayuden a expulsar definitivamente las tropas rusas de su territorio. Bien, la completa información de nuestra enviada especial al Foro Económico Mundial, Daniela Blandón, en Davos. Y nosotros cerramos con la tan esperada ceremonia de los Emmy, que premió lo mejor de la televisión y que se celebró anoche tras un retraso de 4 meses provocado por la huelga de actores y guionistas de Hollywood. 3 programas dominaron el evento. Succession de HBO, que se llevó 6 galardones, incluido el de mejor serie de drama. The Bird de FX, con 6 galardones, entre ellos el de mejor serie de comedia. Y la miniserie Beef de Netflix, con 5 premios. Y así cerramos este bloque informativo. Continúe con nosotros para más noticias en France 24. Póngase al ritmo de África. La Copa Africana de Naciones del 13 de enero al 11 de febrero en France 24.